Apreciados amigos y hermanos, en este momento vamos a empezar otro tema acerca de esta serie que estamos dando acerca de la expiación. Y quiero darle la bienvenida a todos y esperamos que nuestro Padre Celestial los pueda bendecir en este día. Y que su bendición más grande, que es la de su Espíritu, morando en nosotros, como dice este canto, nos llene y nos haga su lugar de morada. Vamos a hacer una oración para empezar. Gracias, oh Padre, porque usted es bueno y misericordioso a todos los que le aman y a todos los que aún no le amen. Porque su amor es incondicional para el ser humano. Porque usted nos ama, porque desea nuestra salvación, desea todo nuestro bien. Y no va a matar y destruir a los que no quieran. Usted deja que el pecado mismo se encargue de eso. El pecado es el que va a destruir y matar. Como dice el versículo, la paga del pecado es muerte. Oh Padre, gracias porque usted es un Dios de amor y misericordia. Y su justicia no es como la justicia que nosotros entendemos humanamente. Su justicia es una justicia que deja al pecador que coseche las consecuencias de querer estar separado de usted. Gracias, oh Padre, por su amor y su misericordia. Y en este tema, guíenos, ayúdenos, denos su bendición y su espíritu. Y bendiga a todos los que van a escuchar. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos y rogamos todo. Amén. Ok, hermanos, amigos, en este momento vamos a empezar, entonces vamos a estudiar la parte del tema número 19 que hemos estado acerca de la expiación, que sabemos es lo más importante que hay en toda la Biblia. Cómo nuestro Padre puede reconciliarnos con Él nuevamente, cómo podemos llegar a esa comunicación y esa comunión que tenía Adán antes de pecar. Y pues restablecer ese vínculo que se perdió por causa del pecado. Así que eso es de vital importancia para nosotros, que podamos realmente entender esto, cómo es que realmente nosotros podemos volver a estar conectados con nuestro Padre Celestial. Y el tema de hoy se llama el juicio y la eliminación del pecado. ¿Cómo es que los adventistas entendieron cómo se elimina el pecado de acuerdo al tipo del santuario? ¿Y cómo podemos nosotros avanzar más de eso? Cómo la Iglesia Adventista, por tener miedo a diferenciarse de las demás religiones, siguió y adoptó otra vez el mismo sistema o la creencia de sustitución penal que las otras religiones cristianas han adoptado con respecto a la expiación. Entonces, aquí vamos a ver claramente, al principio vamos a hacer este tema un poquito más corto hoy, cómo, de acuerdo al estudio de estos pioneros, Waggoner y Haskell, ellos explicaron esto de la eliminación del pecado. ¿Cómo es que se elimina el pecado realmente al final? De acuerdo al santuario y de acuerdo al santuario terrenal y al santuario celestial. Entonces, vamos a ver aquí lo que decía Waggoner al respecto en un libro que él escribió que se llama The Atonement, o sea, la expiación, página 200. Vamos a resumir, porque si no vamos a llevar más tiempo del que tenemos. Pero aquí Waggoner habla de que no hay verdades aisladas ni independientes en el gran plan de la salvación. Así como no existe un deber salvador especial en la vida cristiana. Se necesita la suma de todas las gracias para formar un carácter cristiano perfecto. Y así también se necesitan todas las verdades y doctrinas del Evangelio para tener un sistema completo de salvación. O sea que esto es importante, que usted pueda conocer todas las doctrinas de una forma correcta para que no esté
renqueando de un lado, o sea que tenemos unas correctas y otras incorrectas. No, todo el plan de salvación son este conjunto de doctrinas y todas ellas deben ser entendidas correctamente para poder avanzar y no tener pues una falta en nosotros, porque el pueblo de Dios al final va a ser un pueblo que no tenga ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Entonces, Waggoner señala un punto importante, que según los tipos del Antiguo Testamento, la expiación se completa con las acciones de nuestro sumo sacerdote en el cielo. De acuerdo, dijimos la vez pasada que las otras religiones cristianas creen que en la cruz se lleva a cabo la expiación total y final, y que de ahí en adelante ya solo tenemos que creer en este Salvador que murió por nosotros y todo está solucionado, que la expiación se termina allí, se paga el precio y ya quedamos salvos. Por eso ellos piensan que salvos siempre salvos, ¿no? Una vez salvos, siempre salvos. Estuvimos hablando en el tema anterior acerca de los machos cabríos en el día de la expiación. Uno macho era para el Dios y otro para Azazel, ¿no? Que se conoce como el chivo expiatorio. Stephen Haskell, en su libro La cruz y sus sombras, en la página 210-211, él dice: el sumo sacerdote mataba el macho cabrío del Señor y luego, vestido con sus suntuosas vestiduras, el pectoral del juicio que llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel, él entraba pues al santuario y él pasaba con la sangre del macho cabrío al lugar santísimo, al mismo tiempo que él atravesaba el segundo velo, llevando el incensario de oro lleno de carbones encendidos tomados del altar del incienso ante el Señor, y con las manos llenas de incienso ponía el incienso sobre los carbones del incensario para que la nube de incienso fragante lo cubriera cuando pasara ante la presencia visible de Dios que se encontraba allí en la Shequina, ¿verdad? Ahí en medio, en ese propiciatorio, en medio de los dos querubines. Entonces dice, volviendo al primer aposento, cuando él ya volvía de adentro hacia el primer aposento, él tocaba con la sangre los cuernos del altar de oro, o sea, del altar del incienso. Cuando terminaba de reconciliar el lugar santo, el tabernáculo de reunión y el altar, salía al patio exterior. Entonces la idea era que cuando mataba el macho cabrío para Dios, ¿verdad? Entonces él tomaba esa sangre, la llevaba adentro, y lo que él iba a hacer era presentar esa sangre en el lugar santísimo ante el Padre. Y luego, cuando él salía, él otra vez tocaba los cuernos del altar del lugar santo, y de allí salía al patio exterior. Cosa como que él llevaba la sangre al lugar santísimo donde estaba el Padre. De ahí él salía, ahora haciéndose portador de todos los pecados que durante todo el año se habían acumulado en el santuario. Y luego, cuando salía afuera, él ponía las manos sobre el macho cabrío para traspasar en forma simbólica todos los pecados del pueblo que se habían acumulado por todo ese año, ponerlo en la cabeza del macho cabrío, y allí pues confesaba todas las iniquidades, y ahora el macho cabrío era el que llevaba entonces estos pecados y lo llevaban a un lugar desértico, alejado, una tierra no habitada. Antes de volver a entrar en el tabernáculo de reunión, el sacerdote se cambiaba las vestiduras que él tenía por otras, y luego, volviendo a salir al patio exterior, lo limpiaba de la contaminación del pecado. Los cuerpos de los animales cuya sangre había sido llevada dentro del santuario eran sacadas del campamento y quemados. Cuando el sol se ponía sobre el cielo, sobre el día de la expiación, todos los pecados se habían ido a la tierra de separación. ¿Ok? Entonces, el macho cabrío por Azazel recibía todos los pecados, lo llevaba a un lugar desértico. Vemos allí que Dios no mata al macho cabrío. El sacerdote no mata
directamente. Eso significa que Dios no va a matar a Satanás como nosotros nos imaginamos en forma directa. ¿Cómo es que se muere el macho cabrío? El macho cabrío, al separarse del lugar donde está la presencia de Dios, donde está el alimento, lo que te da vida, a él separarse de eso, por causa de los pecados, no puede estar allí en medio de la congregación que es santa, ¿de acuerdo? Porque la presencia de Dios está allí. Entonces él, debido a esas consecuencias, es que él muere en el desierto. No porque el sacerdote viene y lo mata y lo tira al fuego para que se queme, como nosotros pensamos que Dios va a hacer con Satanás y los ángeles y todos los perdidos. Porque Dios no mata ni destruye. De él solo sale vida. De una misma fuente no puede salir agua dulce y salada, dice Santiago. De Dios no puede salir muerte, porque si no, él mismo sería muerte. Y la muerte es por causa del pecado, vino por causa del pecado, el pecado vino por Satanás, y Dios no tiene que ver nada ni con el pecado ni con Satanás. Y el pecado será destruido, y la muerte será eliminada totalmente de este universo, cuando Dios deje que el pecado haga su obra de destrucción en la persona. Y esa obra de destrucción y de muerte la causa el pecado cuando te separa de Dios y te enfrentas a Él también frente a frente. Ese carácter maravilloso y de amor del Padre es tan sublime, tiene una influencia tan grande que si usted tiene pecado no puede estar en su presencia. Le causa un quebrantamiento de corazón, le causa una angustia mental. Se le pueden romper todas las arterias internas y usted va a morir como murió nuestro Salvador en la cruz, cuando Él llevaba los pecados del mundo y estaba allí la presencia también del Padre. Él no pudo soportar eso. Y así mismo le pasará, dice Ellen G. White, a los hombres, y a Satanás van a morir. Satanás se va a volver humano como nosotros. Cuando venga a la tierra y quiere engañar a la gente, va a volverse igual que nosotros. Y va a morir como nuestro Salvador murió en la cruz, por los pecados que tenía sobre sí, no porque el Padre lo haya matado, ¿no? Entonces, aquí Haskell sigue diciendo, cuando los pecados son confesados y perdonados, quedan cubiertos. Esto era tipificado cuando se los trasladaba al santuario, donde ningún ojo humano, excepto lo del sacerdote, podía contemplar las manchas de la sangre de la ofrenda por el pecado. No sería posible que los libros del cielo estuvieran para siempre los registros del pecado, o que Dios cargara para siempre con los pecados del mundo. Así como la hora típica se realizaba al final del año, la purificación del santuario celestial tendrá lugar al fin de la obra sacerdotal de nuestro Salvador. La limpieza del santuario celestial requiere un examen de los registros, un juicio investigador. Bueno, estamos hablando de lo que Haskell presenta en su libro de la cruz y trata de la expiación, de todo esto de que estamos hablando ahora. Así que el acto del sumo sacerdote, dice él, de poner sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio indica una transferencia del pecado. Esta transferencia de pecados implica que se examinaron los libros celestiales a fin de que ocurra dicha transferencia. El punto vital de la comprensión adventista de la expiación es la investigación de los registros en el cielo, ya sea para retener los nombres de aquellos que han confesado y abandonado sus pecados, o para borrarlos de aquellos que reclaman el nombre de Yeshua porque han rehusado humillarse y arrepentirse. ¿Qué evidencia encontramos de tales registros en el cielo? Pues en la Biblia hay muchos textos como Filipenses 4:13, que habla de los libros en el cielo, en el libro de la vida, el libro de memoria también, Malaquías 3:6, Salmos 56:8, hablan de estos libros. Y la Biblia habla del libro de la vida, en el que se registran los registros de quienes aceptan a nuestro Salvador, a Yeshua como nuestro Salvador, como su Salvador. También hay un libro de la memoria, donde está la vida de los que adoran a Dios. Ahí queda detallado pues lo que ellos hacen, ¿verdad? Cada día.
Como dijimos anteriormente, la limpieza del santuario en Daniel 8 tiene su paralelo en la examinación de los libros del registro escrito en Daniel 7. Y ahí se apuntan en las obras de cada persona. Ahora, el juicio que está en Daniel 7, Haskell lo describe de esta forma. He aquí la escena: el Padre está sentado en el trono del juicio. Los ángeles que han sido espíritus ministradores para aquellos cuyos casos han de ser examinados ante Dios están dispuestos a obedecer su mandato. Los libros están abiertos, pero todavía falta algo. La atención de Daniel se ve atraída a las nubes del cielo. Allí viene nuestro Salvador triunfalmente, ¿verdad? Llega al Padre. Ha llegado el momento en que Yahshua va a recibir su reino y reclamará a sus súbditos. Y los ángeles se gozan en llevar victoriosamente a su poderoso comandante ante el tribunal, donde a medida que los libros revelan el registro de una vida tras otra, Yahshua confiesa el nombre de cada vencedor ante el Padre y ante la innumerable compañía de ángeles. Haskell ahora explica la obra intercesora de Yahshua, nuestro sumo sacerdote, al suplicar los méritos de su sangre ante el Padre a favor de aquellos que han confesado su nombre y se han arrepentido de sus pecados. Dice él: el sumo sacerdote terrenal presentaba la sangre para expiar los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote aboga por medio de su propia sangre: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. El sumo sacerdote terrenal le llevaba el incensario con el incienso fragante. Yahshua representa la justicia fragante de su propio carácter, la cual imputa a todos aquellos cuyos pecados son confesados y cubiertos con su sangre, con sus nombres, cuando sus nombres sean presentados ante el juez. Ok, entonces aquí Haskell está narrando pues lo que él entendía de esto. Y es muy interesante porque estos pioneros pues nos dieron las bases para nosotros poder entender estas cosas y poder avanzar más allá. Porque si nos quedamos en esto que estamos diciendo, no vamos a llegar al punto que Dios quiere, porque Dios tiene un propósito final con todos estos servicios del santuario y todo lo que se hace allí. Que para decir que todas estas cosas eran porque el pueblo, pues, por falta de discernimiento, Dios tiene que usar estos símbolos y estas cosas para poder ayudar a su pueblo a entenderlo, a él, a entender su verdadero carácter, que de otra forma les iba a ser imposible. Entonces, nuestro Padre utiliza estos métodos, estos tipos del Antiguo Testamento, del santuario, para que el pueblo de él pueda aprender. Así como un niño, cuando usted le enseña gráficas y dibujos y cosas en la pizarra, él puede entender más fácil las cosas. Ese era el medio que el Padre tenía para hacerlo. Pero el propósito de él es llevarnos a un conocimiento final, antes de su venida, para que nosotros podamos realmente entender la expiación. Si no entendemos esta expiación, y vamos a quedar a medio camino, y en vez de ser una bendición, se va a transformar en una maldición. Porque si usted no avanza, usted retrocede. Nuestro Padre desea que nosotros avancemos cada día en el conocimiento de su palabra y lleguemos a tener una comprensión clara de su carácter, para que no estemos juzgándolo mal, para que no nos afecte eso en nuestra relación con él. Usted no puede confiar totalmente en alguien que usted cree que lo va a matar. Dios tiene que quitarnos, tenemos que quitar esas ideas absurdas de nuestra mente, que la justicia de Dios es juzgar al pecador, condenarlo y luego destruirlo si sale